A ver qué tengo por acá. Ahí estábamos grabando de nuevo. Bueno. Ahí preguntan, Oscar, ¿qué es un visit, un simulador? Un visit es un visualizador. Este, ahí lo ¿Viene ven. incluido en Phoenix? No, ese es aparte. Hay dos simuladores que se usan mucho. Uno es el visit y otro se llama ParaView. Ahí los pongo en el. ¿Y esos que ven las grillas que generas o los resultados? ¿Qué ven esos visualizadores? Bueno, ¿Qué toman archivos esto manejan? BTK y te ven la grilla, te ven todo y vos podés hacer cuentas con eso. A ver, ya les voy Ah, a mostrar. O sea, uno ahí se llama. preguntan si podés visualizarlo desde un notebook o con comandos, con script. Sí, usa script, o sea, cuando uno tiene cosas grandes, automatiza. Visit es uno y el otro es ParaView. Y esos están escritos en Python. El visit, por ejemplo, fíjense que acá en esto, vamos a poner un punto más en el medio. Y Acá ese te permite grabar películas y todo, videos y todo. sí, te hace videos. Acá yo tengo tres cosas encima, a ver, vamos a esconderlas. Tengo lo que estábamos viendo era la presión. No, perdón, acá tengo la presión, que tengo el contour plot de la presión y tengo el campo de velocidades. Puedo hacer líneas integrales, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo salí un vector de velocidad acá, ¿por dónde va la línea integral? O sea, integrar las curvas de vectores a un dado tiempo o a lo largo de cómo van cambiando con el tiempo, las puedo ir haciendo las curvas integrales. Este, eso que está ahí es, a ver, vamos a borrar, vamos a esconder la presión y vamos a esconder el campo vectorial y esa es la eh, ¿cómo se llama? La vorticidad. Y la vorticidad, yo no saqué la vorticidad, yo acá tengo, si ustedes se fijan, tengo la presión y tengo la velocidad. ¿Mm? Pero no tengo la vorticidad. Yo la vorticidad, para encontrar la vorticidad, vine acá, puse expresiones y acá la tengo, la definí, que es el rotor de la velocidad. Entonces yo puedo hacer operaciones, puedo tomar derivadas, derivadas temporales, derivadas espaciales, puedo tomar promedios, puedo hacer integrales, puedo hacer las curvas integrales, todo eso lo puedo hacer después que terminé mi simulación. No necesito hacerlo a lo largo de mi simulación. Y eso es muy, muy interesante porque uno ya se independizó de la. Toma una simulación y después trabaja sobre los datos que tiene. Es procesamiento de datos, ya no es resolver el problema. Por acá tenía. ¿Qué pasó? A ver, este si se ve. Miren, ese es un fluido también hecho. Es un fluido que arriba va en una dirección, abajo va en otra, y se hace una, en el medio se hace una inestabilidad, ¿no? O sea, esto es un fluido, acá va en esta dirección, acá abajo en la dirección negativa, y en el medio se empieza hay una perturbación chiquita y se hace más grande. Entonces, esta es una película hecha con el bici. Muy bueno. Sí, permite hacer mucho, digamos. Tenía una de.
los otros Pero días. para manejar este BICID y todas esas cosas tenés que hacerte un curso más o menos, ¿no? No lo manejas de un día para el otro. Sí, digamos, es como, eh, a ver, esa es una partícula en mecánica cuántica que pasa una doble rejilla y se va para este lado, ¿no? Se pasa por ahí y se va haciendo la difracción. Eh, o sea, lleva un tiempito, pero se aprende bastante rápido, ¿no? Hay videos, entonces uno puede mirar. En general, lo más difícil que he encontrado de estas cosas para hacer funcionar bien son las grillas. Las grillas da bastante trabajo hacer una. Si uno quiere hacer una grilla rara, toma su tiempo. Hasta que uno le encuentra bien. No hacer la grilla en sí, pero decir, bueno, esta frontera quiero que se llame tanto, esta otra frontera de esta forma, etcétera. Eso lleva su tiempo. Claro. Sí, además si tenés que hacerla, modelarla en 3D y esas cosas, debe llevar varios Sí, días hacer una grilla esa. Semanas quizás. Hay que hacer un modelado, no sé, de un túnel, de un ala de un avión, una cosa de esa. claro. Va a estar un rato largo ahí. Por eso hay mucho software ahora que uno hace las cosas, digamos, tiene que trabajar de todas formas, pero hay, por ejemplo, eso que les comentaba, uno puede tomar una resonancia de algo, marcar una región en la resonancia y después hay cosas que toman esa imagen 3D y generan una grilla alrededor de esos puntos y te generan una grilla de una neurita que es vacío, o sea, es toda una pared, es una pared que es de un material, uno lo modela como un material y dentro de esa región hay un fluido que va andando, ¿no? Entonces tiene la interacción material con fluido. Usualmente uno pone esos materiales, son plásticos, entonces se van deformando con cada pulsación la pared de ese aneurisma se va agrandando, se va debilitando. Todas esas cosas se pueden, y lo hacen, ¿no? Para casos del corazón, todo eso, modelan todo eso. Y lo modelan rápido, ¿no? Porque son en casos que tienen que hacer un tratamiento. Ajá, pero, Es el tipo de automatización que permite hacer cosas en Python, ¿no es cierto? Hace scripts y que toman cosas y trabajan, se automatiza todo. claro, sí, además empezás a vincular una cosa con otra y esa es la ductilidad que tiene este tipo de programas. Claro. Y o sea, la parte dura, ¿no es cierto? Que es la inversión de matrices, eso lo hace, está todo en C. Las bases, todo eso, es otro software que se llama Dolphin, que está debajo de eso, que está escrito en C++. Entonces, esa parte se hace en C++, la inversión de la matriz se hace este, con esa otra librería que están escritas en Fortran, algunas otras en C, otras en C++, y luego todo el procesamiento se hace en Python. Por eso que uno modernamente hace todas esas cosas, ¿no? Y el problema siempre es pasar de datos de un tipo de estructura a otro tipo de estructura. Eso es lo que es la complicación. Por ejemplo, para el visit uno pasa la estructura que tenía en Python, que a su vez es otra estructura que viene de C, la pasa a BTK y BTK lo toma, lo manda al visit y visit lo vuelve a abrir de otra forma como cosas Python y genera todas las cosas. Todo un ir y venir. Muy bueno. ¿Tenía algún otro ejemplo, Oscar? Me Yo fijo. te voy a exprimir ahora. A ver, esperen que tenía otra ventana. No sé si tenés algo más preparado. Sí, recién tenía uno. No,
No sé qué lo hice. Recién estaba, lo que estaba haciendo hace un rato. Ustedes saben que acá en la universidad tenemos supercomputadoras, o más o menos supercomputadoras, computadoras grandes, digamos. Entonces uno puede usarlas para correr estas cosas. Si yo quiero hacer algo tridimensional, las corro en esas computadoras, ¿no? Y por ejemplo, esto acá está corriendo en una computadora bastante grande, un servidor. Yo tengo 8 gigas de RAM, esto tiene 96. Yo Pero tengo, ahí lo corres no con un Jupyter, sino con un script aquí no, con Jupyter. Este en Jupyter la. ¿En está, qué máquina lo corres? ¿En la Nabucodonosor? sí, Ajá. sí. Tenés que hacer un cursito de eso acá. Bueno, ahí está, Tenés- justamente estaba escribiendo lo que hay que hacer. Lo único, no es Python, es Julia, este que estoy corriendo, y lo único, lo que tiene este problema es que hay unas cosas para visualizar las grillas que se llama el Mackie, que es como un Matplotlib, pero que usa GL, y entonces con el G eso no me anda. Pero correr las cosas funciona todo, ¿no? Este, o sea, no puedo visualizar acá lo mismo que estábamos viendo en el otro, claro. pero sí puedo guardar, ¿ven? Esto es Julia Write BTK, es lo mismo que los otros. Están metiendo. De paso, pasamos el chivo que en marzo, probablemente del año que viene, se esté dando un cursito de introducción a Julia. Claro, ahí les vamos a contar esto mismo, pero con otro paquete que se llama Gridap, que no es tan bueno como. Hace más o menos lo mismo, ven, acá estamos haciendo lo mismo. Ahí Está más. Mariana pregunta, ¿se podrían haber hecho lo de las librerías en Dolphin en Python? Bueno, supongo que Oscar ahí te va a contestar, pero no, normalmente estas librerías, como él mencionaba, Dolphin, que está escrito en C++, están escritos en lenguaje primero compilados y después que son lenguajes que se preservan en el tiempo, ¿no? Esto yo lo comenté varias veces en el curso de la diferencia que tienen CS++ y Fortran con respecto de los otros software, los otros compiladores o programas como el C Sharp o alguno de esos, que como esos son privados, entonces cuando el dueño se le ocurre cambiar alguna librería, alguna cosa, se dejan de funcionar. En cambio, en estos tres programas, el C, C++ y Fortran, si vos tenés un programa escrito en Fortran o en C de la década del 60, sigue corriendo hoy en día. Entonces, por eso estos se los utilizan para hacer estas librerías pesadas, como mencionaba él, la Pascal, la PAC y todas esas, se las soportan esos software que además están bien optimizados y mucho más rápido. Pero bueno, Oscar seguramente que va a poder contar muchas más cosas de esto. Sí, hay uno que se llama Firefox, de estos que es como un Phoenix, que ese está hecho en Python, porque a alguien se le ocurrió que quería hacer todo no las librerías de inversión de la matriz, pero todas las librerías y no sé qué hace con las bases, digamos, las bases que están. Yo creo que las bases son alguna tabla que debe ser universal. O sea, porque la base, esas bases que yo le estaba contando, todas se cambian a una base, hay un mapa, si vos tenés un triángulo, lo mapeas a un triángulo que tiene lado 1, 1 y un rectángulo, ¿no es cierto? Un ángulo de 40, de 90, y tiene la hipotenusa de raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces se mapea todo ese triángulo, las derivadas se toman ahí, todo, entonces lo que queda es una tablita de cómo transformar cosas, todo lo que es todo eso. Y después una base de datos donde pones todos los valores, eh, los FI, los UI, eso. ¿Sí? Y después cómo hacer los gradientes y hacer las integrales cada triangulito y sumar sobre todos los triangulitos y todo. Digamos, es más o menos
como como un algoritmo, ¿no? En realidad un algoritmo. Entonces esas cosas, esas partes, mucho de eso se puede hacer en Python y aparentemente es el Firefox tiene mucho de Python y lo usan. Yo sé gente que hace interacciones fluidomecánicas pesadas que usa eso y no fe. Pero Pero no, yo al Firefox nunca lo pude instalar. el tema del Python, por su filosofía y cómo fue desarrollado y creado, digamos, es un lenguaje interpretado. Claro, Entonces eso hace que cuando uno corra un script, lo tiene que estar prácticamente, podríamos decir, compilando al mismo momento que lo va corriendo. Y eso hace que tenga sus beneficios, pero tenga sus perjuicios fundamentalmente por las velocidades. Entonces, si vos te recordás, Mariana, ahí está la clase esa que yo di del Python y Fortran, que así como yo mencioné, que bien podría ser Fortran o C++, es decir, ahí notas la diferencia de velocidad que hay. Yo te cuento, Oscar, hay un Jupyter que yo les subí a los chicos, lo tienen ahí en las clases, donde incluíamos dentro del notebook de Jupyter programas de Fortran y tenía diferencia de velocidad, por ejemplo, 71 o cosas así. Pero esa es justamente la diferencia de velocidad que tiene un lenguaje que es compilado respecto de uno que es interpretado como el Python, ¿no? El claro, Python necesita un intérprete, el Fortran, el C, C++ necesita un compilador. Pero una vez que lo compilaste, corre muchísimo más rápido y bueno, esa es la ventaja. Y Julia, yo entiendo que es un lenguaje que tiene el aspecto de interpretado, pero en realidad es compilado y por eso también tiene las ventajas de la velocidad. claro. Julia sería un Python en el sentido moderno de que uno puede hacer de todo, definir todo muy fácil y sin embargo es compilado. Y está hecho muy inteligentemente que permite, o sea, uno puede definir funciones sin decirle qué son los argumentos y después darle un escalar, un vector, una matriz y va a saber hacer cosas. Y por eso no deja de ser muy eficiente, digamos, compilado. Mientras que para eso mismo hacerlo en C o en Fortran uno tiene que decir, bueno, te voy a dar una matriz de tanto por tanto, etc. Entonces Julia tiene esa ventaja sobre los otros. Y es bastante rápido. Eh, sí, o sea, esa es la tendencia un poco, ¿no es cierto? De que uno escriba, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en un código, es un código que ve regiones de una estrella de neutrones que están muy calientes, pero son ciertas regiones, manda fotones desde ahí con la temperatura, la información de la temperatura, en el campo gravitacional salen cerca de la estrella de neutrones, van hacia el infinito, y ahí los colecta una cámara y los analiza. Entonces, la generación de todos los fotones en lugar de la estrella, etcétera, lo hacemos en Python. La integración de las ecuaciones para sacar esos fotones hasta el infinito, o hasta radio 500, que es lo que lo hacemos, eso lo empezamos a hacer en Python, pero era muy lento. Entonces a esa parte la cambiamos y la hacemos en Julia. Y los datos ya lo estábamos mirando en Python, entonces nos quedó un híbrido así, o sea, es un programa que corre en 3 pedazos. Y estamos metiendo, mandamos que yo a veces 200 millones de fotones. Entonces hay una base de datos, dice los fotones salen de acá, llegan allá, y después uno dice, bueno, estos fotones en realidad salieron de esta zona, de tal temperatura, llegaron allá, de tal otra temperatura, etc. Entonces se trabaja así, o sea, hay unas partes del código, uno sabe que tiene que ir rápido, y otras partes no importa tanto. Entonces es preferible un lenguaje que sea más ameno a manejar datos, digamos. Python está mucho más, Julia está mucho más hecho para manejar datos que los otros lenguajes. Tiene ya construida
está construido de esa forma, con esa manera de pensar. Entonces, es cómodo. Y acá en este caso de lo que estamos viendo, invertir matrices, uso las librerías esas, entonces no importa, uno lo hace en Python y en Julia, y lo importante es que después usa la ductilidad de esos lenguajes para entender estructuras de datos raras y poder transformarlas en la estructura de datos que necesitan esas librerías. Eso es lo crítico. Como yo le decía, por ejemplo, hay estructuras de datos para matrices raras, o sea, matrices que tienen pocos índices. Entonces uno no guarda los puntos IJ de la matriz, sino que de acuerdo a cuál es la forma de la matriz, numera los elementos de una cierta forma, y después cuando yo tengo que multiplicar una matriz por un vector, uso un algoritmo que solamente recorre los lugares que son distintos de cero y de forma eficiente, y los trae de memoria de forma eficiente, etc. Y eso es lo que hacen estas matrices, estas librerías. Porque hoy en día no es tanto el problema del cómputo, el problema en general es traer cosas de memoria. Eso es lo que más demora. Los cuellos de botella son acceder a la memoria de forma rápida. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy cuidadoso cómo almacena los datos para poder traerlos rápido. Y eso es lo que hacen estos sistemas. Entonces, esos son los trucos que tienen, ¿no? Y si van a las tarjetas GPU, también hay otras estructuras de datos que son para CUDA, por ejemplo. Son vectores y matrices que están hechas para CUDA. Entonces uno ya pone los datos en esos arreglos y los puede pasar a la memoria de las tarjetas de una forma eficiente. Pero por suerte casi nada de eso lo tiene que ver. Phoenix, estas cosas encuentran si hay tarjetas gráficas, si las pueden usar, etcétera, la librería y la usan, uno no se entera. Oscar, te hago una pregunta con respecto a esto de las placas que estás hablando. ¿Hay diferencia entre usar NVIDIA o AMD, que son los dos grandes que hacen placas de video? O sea, porque tengo entendido como que los CUDA son como específicos, creo, de NVIDIA, y AMD tiene algo también que es parecido, no se llaman CUDA, creo, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, en realidad hay un estándar de eso, OpenCL creo que se llama. Pero en general las cosas primero, porque siempre hay competencia, o sea, las tarjetas más nuevas usualmente de NVIDIA vienen con CUDA. Y luego se adaptan al OpenCL, etc. Y yo lo que veo, por ejemplo, en Julia, lo que hay pero nunca lo he usado con otras tarjetas, ya vienen estos arrays en CUDA, son CUDA arrays. No sé si andan en las otras. Pero uno dice, bueno, yo voy a hacer una matriz de este tipo con CUDA. Y hay una librería que me permite que yo le digo, bueno, voy a guardar esta matriz en este array que está hecho para CUDA. Entonces, solo el programa, las librerías saben que ese array lo van a procesar en la tarjeta. Uno no tiene que decir mucho más que eso. Decirle esto tiene este nombre, que es un array en particular, andá y hacelo. Lo mismo si voy a usar cuántas, vieron ustedes, tengo un montón de cores, ¿no es cierto? Hay programas que me corren en un solo core. Y capaz que ahora tengo, en esa máquina que les estaba mostrando donde estaba cargando el Jupyter S, esa creo que tiene 32 cores. Y hyperthreading creo que es, o sea, tengo 64 cores ahí. Entonces, y tiene 2 CPU esa máquina. Entonces yo podría correr con un montón de cores.
Entonces, es importante que mi librería sepa que hay todos esos cores y los use, sin que yo le tenga que decir mucho. Simplemente dice, mira, tengo que multiplicar esta matriz, ¿cuántos cores tengo? Tales, bueno, divido el trabajo y lo hago con tantos cores. Yo no me entero de nada. Me fijo, si hago un comando que se llama htop, me fijo, por ejemplo, que es lo más simple, me fijo si están trabajando todos los cores o no. O lo mismo si uso otros modos de paralelización, o si está usando la tarjeta gráfica. Pero siempre hay una cosa, que hay algunas cosas que salen automáticas y otras cosas que uno tiene que meter los dedos. Pero a veces justifica si el problema es muy grande. O sea, cuando voy a hacer una cosa grande, sí. Y hay mucho ahorro, ¿no es cierto? Uno, supónganse, si yo tengo un ahorro de 10 veces, eso significa que en vez de estar una semana corriendo algo, lo corro en una tarde. Y el otro día puedo hacer otra cosa, y analizar los datos, volver a correr si me equivoqué. Si tengo que esperar una semana, ya es mucho, ¿no es cierto? Eso hace de que si yo pueda, por ejemplo, hay alguien que está haciendo una tesis doctoral, si la puede hacer o no la puede hacer. Hasta hace unos años uno decía, bueno, tesis o trabajos así, 2-dimensional, 3-dimensional no, porque lleva mucho tiempo. Hoy en día ya se pueden hacer bastantes cosas. Así que eso va cambiando, ¿no? Pero gracias a eso uno tiene que meter dedos en un poco y aprender a paralelizar y usar máquinas grandes. Muy bueno, muy interesante. El primer clúster de paralelización lo tuve yo cuando hice mi tesis doctoral. Terminé de hacer mi simulador y cuando hice los cálculos me hacían falta como 10 años de cálculo para terminar la tesis. Así que había que hacer algún cambio drástico digamos, de hipótesis. Y ahí queríamos comprar 10 máquinas, compramos 10 PC y bueno, fue una paralización así a lo bruto. Cada máquina hacía su cálculo y después yo lo juntaba a mano y procesaba los datos. Pero hay que ser muy cuidadoso con eso, porque si no, imagínate 10 años de cálculo y encima está mal. Claro, o sea, ese es el problema. Además, hoy en día, muchos cálculos con las máquinas grandes uno los hace rápido. Tarda un día. Pero luego quiere explorar parámetros. Y uno tiene 3 parámetros y quiere hacer 10 corridas con 10 valores de los parámetros y tengo 10 por 10 por 10, son ya. Lo que pasa es que uno siempre va un poquito más allá de lo que tiene. Entonces, si vos antes tenías cálculo para decir, bueno, me lleva 10 días calcular esto, bueno, calculo esto. Pero como ahora lo reduje a un día, decís, bueno, pero ahora puedo investigar 10 parámetros, entonces vuelvo a utilizar los 10 días. Y siempre uno está haciendo esa jugada. Sí. Siempre me falta tiempo de cálculo. El asunto es hacer ciclos humanos, o sea, que no sean 10 años, porque uno no puede hacer 10 años. Tiene que ser un ciclo de días, a lo sumo. Entonces sí, uno va probando cosas. Pero si no se hace... O sea, es realmente un peligro, ¿no? Lo que te pasó a vos o Sí. Bueno, pero también ahí está el desafío, es decir, yo hice el simulador, lo probé que anduviera bien, cuando proyecté a lo que tenía que hacer, dije, me tengo que pasar 10 años esperando sentado los cálculos. Así que bueno, hubo que hacer, ahí estuvo el desafío de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo resolver? Bueno, después lo terminé calculando, creo que no fueron 4 meses, una cosa de esa, pero hubo que acelerar que el software, buscar nuevos métodos de cálculo, o inventar, bueno, crear métodos acelerados, paralelizar con las computadoras, bueno, exprimir el cerebro. Para eso está. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para hacerle a Oscar?
Yo pensé que nos iba a mostrar los gráficos, eso que sabías tener en 3 dimensiones con los armónicos esféricos. ¿No lo tenés a mano? Vos No sabés. lo está medio lleno de tierra. No, a ver, me fijo. Puede ser que los tenga. Lo que pasó con eso es que lo tengo en la otra computadora. En la Ah, parte de. Pero, a ver, los otros días me había bajado uno. por eso yo estiraba, digo, bueno, a ver, ya lo muestra, ya lo muestra, ya lo muestra. No, nada. No, no, pero, a ver, ya. Vamos a ver el año Sí, pasado. los tenía a mano, si no. No, sí, sí, creo que tengo. Ah, 6. Digo, porque los chicos que van a tercer año van a estar usando armónicos esféricos, entonces está bueno que lo vean en 3D y colores. Acá, ah, sí, los tengo algo. Ya les muestro con el vicio. Dale. Vamos a probar todo esto. Ahora vamos a ver autovalores y autovectores. Ustedes saben, los armónicos esféricos son las autofunciones del laplaciano en la esfera. ¿Mm? Entonces, podemos calcular laplacianos en la esfera. Eh, ahí, este es más lindo. A ver si tengo este. A ver qué hizo. Acá tiene. Este es un laplaciano, no me pregunten cuál. Es un armónico esférico. Compartinos la pantalla, Oscar. Ah, perdón, no estoy. Este es un armónico. Ven si quieren ver la grilla. Ven, el BTK tiene todo. O sea, yo les pido que me muestre la grilla y me va a mostrar la grilla. Una grilla bien finita, homogénea, todo lo homogéneo que se puede hacer. Y ahí tienen un esférico armónico. O sea, lo que están calculando acá es gradiente, estamos viendo gradiente U, el laplaciano de U igual a lambda por U, pero el laplaciano es ahora en la esfera. Y lo que salen son los esféricos armónicos. Este es, podemos saber, es un M igual a, ¿cuánto es? Un M igual a 3 debe ser. Bueno, no sé cuál es la parte de arriba. Porque no se alinea, no está alineado con nada. El eje estará por acá, supongo. Por eso hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayos. Un M igual a 6, me parece. Y puede ser porque acá dicen hay un 6, así que probablemente es. Y eso también es el mismo problemita que teníamos hoy, sino que lo único distinto es que acá decimos que la grilla, en vez de ser una grilla plana, es una grilla sobre una esfera. Pero después es exactamente el mismo problema. A mí me gusta esto porque muestra, digamos, a veces uno pierde cuando hace electro, etcétera, como empieza a calcular las cosas de atrás para adelante, primero con simetría axial, etcétera. Pierde un poco de vista que los esféricos armónicos son los autovalores de Laplaciano. Y bueno, cada uno los calcula y salen bien.
sucede lo que tiene que suceder. ¿Ustedes escuchan mi perra que ladrando? Sí, 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 se fuerte y escucha. claro. ¡Ah! Me tiene podrido. No, se ve que tiene fuerte opinión ahí. Sí, sí. No se cansa. Después tenía, a ver si encuentro, tenía un videíto de... ¿Quieren ver algo más? Ahí Mariana dice que se la escucha bien, fuerte y claro la perrita, pero detrás se va a quedar, así que vamos bien, vamos bien. No, yo pensé que me estaba matando ¿cómo es que se llama? La eliminación de ruido del micrófono, porque a veces no se escucha, pero ahora sí. No, claro, esa eliminación yo creo que es para el ruido que se va repitiendo. Y para esas cosas, ruido, digamos, periódico. Claro. Quería mostrarles. Ahí Gabriel estaba por hacer una pregunta, pero está teniendo problemas con el audio. No sé si lo, si lo puede hacer o no. Hola, no sé si me escucha. Sí, Ah, no, porque yo estaba pensando, nosotros tenemos así también un hamiltoniano así re grande con un problema de autovalores y lo que hacemos es pasar de autofunciones de resueltos, digamos, al estilo blog, volvemos a un hamiltoniano más del tipo de los orbitales, ¿no? O sea, como que cambia la base. claro. Y ahí, en esa base nueva, los hamiltonianos son también lo que vos decías, ralos, viste, que tienen la diagonal y muy poquitas cosas, y esas poquitas cosas te dan una idea de qué tipo de orbital es, si es D o bueno, qué, ¿no? Y no, y bueno, y con estos dibujitos pensaba si capaz que se puede hacer algo. Sí, o sea, que son bastante buenas. Ahora, Para cuando hay... pero un segundo, Fer. Gabriela, cuando hable, apaga el micrófono porque si no te parece un eco. Ahí. En cuántica, no sé, tienen eso de digamos, a ver, en los clústeres que tenemos acá en la universidad, yo creo que el 80% del tiempo se corren moléculas y superficies. O sea, hay un montón de programas específicos para eso, donde tienen, supongo yo, que tienen bases muy adaptadas a los orbitales. Hay unos programas que llaman GROMACS, otros Quantum Expresso, LAMS, etc. Y esos son para dinámica de... Claro, las funciones, las bases son ondas planas en esos. Ajá. Pero después, cuando sale, o sea, la salida de ese programa, después se puede convertir en unas funciones de onda de tipo Barnier, que son más del tipo localizadas, y uno quiere dibujarlas, y deberían ser bonitas como las tuyas. En general, a mí no me pasó, cuando hago los dibujos, no sé qué problema hay, si es también, es como un tema de la periodicidad, viste, en el sólido, que pasás de un sistema periódico a uno no al ir a las Barnier, entonces ya no es tan bonita como uno esperaría una molécula suelta por ahí, viste, Claro. porque sigue estando dentro del sólido, pero vos querés como tener los orbitales así de una molécula, pero dentro de un sólido. Y yo veo que los papers, los dibujitos que hacen son preciosos y bueno, y yo lo calculo todo, pero después cuando quiero hacer los dibujos,
a lo mejor de 10 funciones, viste, de 10 autofunciones, una, el dibujito es más o menos lindo y los otros son una porquería. Así que no sé, debe estar en un tema ahí más computacional el problema, ¿no? Me parece. ¿Ustedes usaban, cuál usan ustedes? ¿Qué software usan? Acá en el clúster usamos el Quantum Expresso y además hemos estado usando antes en Mendieta, usábamos el Bin2K, que es muy parecido, salvo que, o sea, usa ondas planas afuera del átomo, pero adentro del átomo usa tipo hidrogenoides, ¿no? Hace un empalme entre las dos funciones. Y ambos programas, tanto el Bin como el Quantum Expresso, los dos tienen esta forma de, una vez que terminaste de converger todo, lo podés pasar a estas otras bases que son tipo Vanier, y vos le decís, en un rango de energía tal, ahí convertís, querés todas las Vanier de ese rango, ¿no? Y querés que sean bonitas. Y bueno, esa es la parte que a mí no me sale, no son bonitas. Y algo debo estar haciendo, o algo no estoy haciendo bien, porque en los papers, cuando vos ves los dibujitos, te la venden, ¿viste? Son unos chupetitos, unas cosas preciosas, perfectas. Sí, no sé, la verdad que no sé qué hacen. Puede ser que haya mucho ruido, ¿viste? O sea, puede ser que ellos seleccionen alguna combinación lineal o estén corriendo en clústeres muy grandes y puedan ir muy alto en... A lo mejor, viste, hay efectos de cosas que no convergen muy rápidamente y uno toma muy pocos elementos y no lo alcanza y se dispersa, ¿no? O sea, cuando uno usa pocos elementos, a lo mejor lo que debería ser compacto no se logra por interferencia y te sale algo muy grande. Pero no sé. A mí me da la impresión que es más una cuestión de a la hora de graficar, pero sí no lo entiendo demasiado. Como que hago los pasos normales, tengo el resultado, está todo convergido, pero cuando lo voy a graficar es una cosa como que tiene, viste, es como si tuvieras el orbital y le salen como pupos por todo así a lo largo, ¿no? De un eje o de una dirección. O sea, no es prolijito. Y no sé si es un problema del cálculo o del gráfico. Pero sí, bueno, eso es. Sí, ¿y qué usas para mirarlos? El único programa que tenemos para mirar esas cosas es el XCrisDen, que viene para mirar tanto las densidades de carga que salen específicamente de estos programas, tanto del Bin como del Quantum Expresso, y también te sirve para graficar estas otras funciones de Vanier. Con eso graficas todo. Es curvas de nivel lo que hace básicamente. Claro. Yo creo que ahí se está metiendo el tema de la periodicidad, me parece a mí, que es lo que lo ensucia. Sí, capaz que ellos hacen algún filtrado, alguna cosa. Claro, algo así. Sí, meten más mano en los datos como para que le quede bonito. Claro. Hay que preguntarle. Mandarle tu gráfico y decirle, a mí me da esto, ¿por qué te hago? A mí me queda esta porquería, vos te quedas así de lindo. Es como para preguntarle al experto en panificación, decime tu secreto de por qué a vos te sale rico y a mí me sale feo. Más o menos lo mismo. Sí. Capaz que te lo cuente. Sí, por ahí. Claro. Digamos, por ahí, viste, corren en máquinas tan grandes, cosas por ahí. En general, para la transferencia de conocimiento de esas cosas, tenés que colaborar con algo. Se puede hacer, es cierto. ¿Vos decís que hay gente buena en el mundo todavía que te cuenta sus secretos? Sí, mi experiencia es que sí. Habría que probar. Pero uno tiene que ir como... O sea, yo aprendí mucho de parte numérica y todo eso, yendo por la parte matemática, o sea, más matemático que aplicado. Entonces, la gente que hace matemáticas de esas cosas, análisis numérico, no tiene mucho problema en compartir. Y lo que te comparte después se usa, es útil, digamos.
Mientras que si uno va directamente a la persona que está haciendo la cuenta de algo específico, quizás no te diga nada. Por ejemplo, en una época todo lo que era ondas de choque, explosiones, etcétera, se usaba para cosas nucleares y no te decían nada. Ya la sabían. Y entonces uno aprende eso, bueno, cuando ve a alguien que hace una prueba matemática de que cierta cosa es estable y prueba con una cosita chiquita y bueno, y ahí está usando conocimiento de otro lado. Bueno, aprende. Los otros no te van a ir a decir nada, pues, no pueden, pero a través de esa forma, sí. Hay que buscar algún modelador gráfico que entienda el tema. Y entiende los datos, digamos, los números. Claro. Sí, esto no es tan así, tan para ir, digamos, por el Nobel. Son re poquitos los que lo hacen, me parece, este tipo de dibujitos, y tampoco es una cosa así tan grandiosa como para que lo escondan bajo llave el secreto, así que. Claro, por eso, no es ¿qué pasa? ¿Y acá los otros de ciencias químicas, etcétera, les salen bien o también no? No he visto que usen las funciones de Bannier estas. Ellos hacen, me parece, las diferencias de cargas estándar y ahí esas sí salen lindas. No he visto que hagan Bannier ellos. Los que he visto que hacen son todos, son de un grupo con apellidos todos italianos, ¿viste? Onda Trieste, de ahí han surgido. Algunos ya no están en Trieste, están en Estados Unidos, pero son esos grupos de Italia que arrancaron con esas cosas. ¿Más preguntas? Bueno, anímese a alguien, pregúntele algo. Bueno, si no, le damos por terminar la clase. Gracias, Oscar, por la presentación. No, de nada. Muy linda, muy bueno. Después subimos los videos y el notebook para que los chicos lo tengan ahí a disposición. Claro. Y los otros también. Los no tan chicos también, lo tengamos a disposición y aprendamos. Sí, ahí tienen. Algo vamos a aprender. Les subo 2 o 3 notebooks, con eso pueden jugar un poco. Pero en el libro, el tutorial de Phoenix, hay muy lindos ejemplos, muy simples. Están los programas, uno los corre y ve un montón de cosas. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Dale. muy bien. Nos vemos. Gracias a todos. Y Hasta de esta luego. manera damos Listo. por finalizado el curso de Python y nos vemos en cualquier momento. Chao, gente. Listo. Dejo de Muchísimas grabar. gracias, Edgardo. Y Oscar, la verdad, muy lindo el curso. Nos vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos.